Hola, buen día. Mi nombre es Jaime Martínez de la Universidad del Sinú, Escuela de Derecho, en manos de nuestro docente Alonso Cortina Acevedo, Derecho Constitucional. Le vamos a hablar un poco del constitucionalismo colombiano e historias del constitucionalismo. Empezamos con la etapa revolucionaria. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas y los chipchas ocupaban gran parte de Colombia. Con la llegada de los conquistadores, los españoles sometieron a los indígenas y fundaron el primer asentamiento europeo en nuestro territorio en 1510, el segundo en Santa Marta en 1525 y en Santa Fe de Bogotá en 1538. Hubieron varios aspectos los cuales provocaron una inconformidad contra el gobierno español. Entre ellos fueron la falta de progreso económico. En el siglo XVIII se obtuvo la independencia de Inglaterra. La población de Nueva Granada obtuvo su independencia de España a principios del siglo XIX. En 1781 fue el levantamiento de Comuneros, uno de los pilares en nuestra independencia. Se dio una lucha entre fuerzas realistas y los independentistas, dirigidos por Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. En esta se derrotaron a los realistas. Simón Bolívar también se destaca en esta guerra, quien el 7 de agosto obtuvo la victoria en la muy conocida Batalla de Boyacá, donde fue liberada Nueva Granada. Después de la etapa revolucionaria, comenzamos con los primeros pasos de formación de la nacionalidad. La primera mención constitucional de esta nacionalidad se hizo en el Congreso de Cúcuta en 1821. En esta se estipuló que son colombianos todos aquellos nacidos en Colombia, sus hijos y quienes estuvieron radicados en Colombia, con tal de que pertenecieran fieles a la causa de independencia, y hombres no nacidos que obtuvieron carta de naturalización. Con la abolición de la esclavitud, la Constitución de Nueva Granada en 1853 eliminó el término hombre libre. Este era un requisito para obtener la nacionalidad. Esta nacionalidad incluye a los habitantes de los territorios de la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba conformada por Venezuela, Ecuador y Panamá. La Constitución de 1886 estableció que recibirán la nacionalidad los nacidos en Colombia, los hijos de colombianos, pero los hijos de los extranjeros debían estar algunos de sus padres en el país en el momento del nacimiento. A continuación, los dejo con mi compañera Jamie. Bueno, mi nombre es Jamie Rebollo, yo les voy a hablar sobre la etapa de la Gran Colombia. Esta fue una gran potencia mundial que se convirtió en un gran centro de la expansión económica y de poder mundial, con el poderío naval, industrial y financiero. Su influencia fue decisiva en la independencia de los países hispanoamericanos, apoyando a los precursores y libertadores, colaborando con tropas y armas, en especial facilitando préstamos para la financiación de estas guerras y organización de los nuevos estados nacionales. El reinado de Fernando VII se da una crisis en el amotinamiento de Riego que se impedirá el sorpe de nuevas fuerzas de apoyo. Morillo regresa a España en 1821 dejando un ejército maltrecho. San Martín desde el Mar de la Plata asciende victorioso en el Perú, donde Bolívar consigue la expulsión definitiva de los españoles en 1824. Al producirse la emancipación, como sucesores del poder de los reyes de España, reivindicaron el ejército del patronato. El problema religioso se convirtió en el aumento de la diferenciación y el asunto de la manipulación. A partir de ese momento, la iglesia y el clero católico y militares beligeradamente en el partido conservador. En 1828 tuvo lugar la conspiración septembrina y la dictadura de Bolívar, en la rebelión de Córdoba, en el asesinato en Sucre y finalmente en la muerte del Libertador en Santa Marta en 1830. El 10 de mayo de 1830 el Congreso aprobó la separación de Antioquia y el departamento de Cundinamarca mediante la Ley 11 de ese mismo año. A continuación les dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Dayana del Toro y yo les voy a hablar sobre la etapa de la Nueva Granada. La primera fue en 1810 cuando se firmó el Acta de Independencia de Santa Fe de Bogotá.
constituyéndose las Provincias Unidas de Nueva Granada hasta 1816, cuando se dio la Reconquista. La segunda y la última etapa, denominada la Guerra de la Independencia, fue la lucha de los patriotas contra los realistas. Mediante las tácticas de guerrillas, en esta etapa se da la campaña libertadora de Simón Bolívar, la cual no solamente fue una Granada, también estuvo la Capitana General de Venezuela y Quito, entre otras. La segunda etapa culmina en 1819 con las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá. Esta última fue la que dio la independencia de Nueva Granada y allí finaliza y entonces instaura la República de Colombia. Ahora les voy a hablar sobre los Estados Unidos de Colombia. Esta fue un estado federal que comprendía el territorio de las actuales repúblicas de Colombia y Panamá en su totalidad y porciones de Brasil y Perú. Sucedió a la Confederación Granadina en 1861, acción que fue confirmada con la Constitución de 1863, dotando al país de un sistema político federalista y liberal, que inició las 2 décadas conocidas como la era del Olimpo radical. El país fue llamado oficialmente Estados Unidos de Colombia el 3 de febrero de 1863 por la Constitución de Río Negro. Esta república fue creada por los estados liberales radicales basándose en los modelos constitucionales europeos sin tomar en cuenta las diferencias que había entre el sistema de capitalistas y un sistema que recién salía de una economía feudal. A continuación les dejo con mis compañeros. Buenas, mi nombre es Harold Acuña y yo les voy a hablar sobre el gobierno y política. En los Estados Unidos de Colombia, el gobierno nacional se dividió en el poder legislativo. Lo constituyó el Congreso, subdividido en la Cámara de Representantes y el Senado. El presidente, elegido por un periodo de 2 años, se encuentra en la cabeza del poder ejecutivo y para resaltar, es elegido que requiera la mayoría absoluta de los 9 votos representativos del Estado. En las votaciones dentro del Estado convocadas para tal final, los funcionarios públicos eran nombrados por su presidente, con cuya sujeción a la aprobación del Senado. El oficio de funcionario público no requiere ningún preparación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la organización territorial. El territorio de los Estados Unidos se hallaba dividido en 9 estados federados, con denominación de estados soberanos según la Constitución de 1863. La división territorial interna de cada uno de ellos era definida por las legislaturas de cada estado soberano. Existen además los llamados territorios nacionales, regiones que no podían ser controladas por los estados soberanos y eran encomendadas al gobierno federal para su administración durante el breve periodo comprendido entre 1861 y 1864. La capital de la Unión, que en este entonces es Bogotá, se constituyó en Distrito Federal, siendo su territorio escindido del estado de Cundinamarca. Y con todo esto llegamos a la etapa de la Constitución de 1886. La Constitución Política de Colombia del 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia a finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991, hacia en el marco de regeneración, liderados por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. De Oso, la Constitución de 1886 tuvo las reformas importantes de la 1910 después del gobierno del presidente Rafael Reyes y la reforma de 1836 liderada por Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas se dieron en
1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1934. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886, que abolió el federalismo y creó un Estado unitario. Realismo: creó un Estado unitario administrador en lo social y económico, dividiendo el poder en las tres ramas del poder público que conocemos, que es la rama legislativa, la rama del poder público y la ejecutiva. Muchas gracias por la atención.